Padre de misericordia, de poder y de justicia, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de estar, Señor, recibiendo hoy la palabra del Evangelio de Jesucristo, las Escrituras maravillosas, por darnos el privilegio, Padre, de habernos llevado a los brazos del amado Jesús, por habernos dado el Espíritu Santo de Dios y por concedernos tener conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Bendice al oyente y bendice la enseñanza de tu palabra, Dios de todo el universo. Danos poder para decirla, explicarla, exponerla con claridad. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, amén. En el nombre de Jesús, gracias, amén. Vamos a tomar asiento. Dios les bendiga, hermanos amados. Bendiciones del Señor en esta noche. Bendito Dios. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta noche lleva como título los escándalos y los tropiezos. Y vamos a estar abriendo por un momento el libro de Mateo, en el capítulo 18, el versículo 7. Lo vamos a proyectar allí en la pantalla, un momento, si nos pueden ayudar los hermanos. Pero un momentito antes de ver Mateo 18, que específicamente habla de las cosas que nos hacen pecar o que la gente hace, que hacen pecar a otros. Cosas que nos hacen pecar a nosotros y cosas que hace que otra persona peque por lo que nosotros hacemos. En primer lugar, en Juan 6:65, voy a mirar un momentito. Habíamos estado hablando sobre este pasaje del libro de Juan en el capítulo 6 y veíamos a Jesús de Nazaret, que para ellos en ese tiempo Jesús era alguien totalmente que cambiaba todo, que iba aparentemente en contra de todo. ¿Cómo un hombre puede decir que es hijo de Dios en un tiempo en que esto era idolatría? Hoy también, desde luego, decir que un hombre es Dios es como pensar en una locura. Pero estaba prometido, estaba profetizado. Solo Jesús cumplió con las escrituras de lo que hablaron los profetas, los neviín, lo que hablaron, hermano, los siervos de Dios que en el pasado prometieron que vendría salvación para Israel. Todo estaba escrito y todo se cumplió en Jesús de Nazaret. Aunque algunos digan que no, es perfecto como la Biblia habla en el Antiguo Testamento y confirma Jesús todas las cosas que se habían dicho de que Dios amaba a su pueblo y lo iba a salvar, pero que también no solo salvaría a Israel, sino salvaría a el mundo a través de los judíos y de un judío específicamente, de Yeshua, de Jesús. Cuando este Jesús viene y él muestra, explicando y leyendo las escrituras, que él era el que estaba prometido, cuando leyó el libro de Isaías y dijo: hoy esta escritura se cumple delante de ustedes. Para ellos era terrible, ¿cómo este hombre puede decir eso? Así que Jesús era un motivo de escándalo para muchas personas. Era un motivo de escándalo, pero este no es el escándalo que estamos estudiando esta noche. El mundo, dice la Biblia, que se escandalizará de las enseñanzas de Jesús y de los que predicamos la palabra del Evangelio de Jesucristo. Para el mundo esto es una locura, que nos reunamos y que prediquemos su palabra. Para el mundo es más agradable tener que seguir a un hombre que todos lo admiran, que todos lo siguen. A nadie le gusta ir a una iglesia desocupada. A nadie le gusta ir a un parque para escuchar predicar a una persona acompañando a la otra. La gente dice: yo voy donde todo el mundo va. Y la gente quiere ir a donde va la gente. Por eso el mundo entero tiene religiones grandes y catedrales y templos que van miles de seres humanos. Ahora también hay iglesias cristianas grandes también, bendito sea el Señor. Pero en su mayoría las religiones del mundo están así, llenas de almas, porque están contentos de ver que otras personas también están ahí. Pero la multitud se escandaliza de escuchar algo diferente y algo que rompe con todo lo que aparentemente es lo políticamente correcto, lo religiosamente que está bien o es admisible. El Señor Jesucristo, cuando hablaba
los religiosos de la época se enojaban, se cargaban, y cuando predicó eso que les estoy contando, lo empujaron, lo sacaron afuera y lo iban a despeñar por un acantilado, lo iban a botar, sino que el Señor se les hizo como transparente y se libró de las manos de ellos, porque no era el tiempo de él morir. Hoy en día nosotros también estamos llamados para escandalizar el mundo, más bien que escandalizarlo, para conmocionar al mundo, como decían de los discípulos. Estos hombres, donde van, conmocionan al mundo, producen cosas tremendas. Y hay cosas que nosotros a veces predicamos, cuando predicamos el evangelio, que hace que mucha gente diga: este tipo está loco. Alguien me escribió y me dijo: mire, ¿se dan cuenta que a ese pastor Saiz ya no le queda nadie en la iglesia? ¿Por qué creen que ese pastor no le queda a nadie en la congregación? Porque ese tipo está loco. Porque si ese tipo predicara la verdad, estaría llena la iglesia, pero la iglesia está vacía porque ese hombre no predica la palabra de Dios. Y ese es el pensamiento del mundo. A Jesús le pasó algo similar, y él tenía muchos seguidores, no muchos al comienzo, muy pocos, 12 que él los escogió. Luego vienen 70 más que se anexan. Y cuando Jesús muere, estaba prácticamente solo en la cruz. Su madre, la hermana de María tal vez, y María Magdalena, habían 3 Marías y un solo discípulo. Y todo el mundo salió corriendo, incluso los discípulos que más lo amaron, y decir que no lo negarían ni porque tuvieran que morir. Antes de que a él lo dejaran solo, un día Jesús de Nazaret se encontró con que los que lo seguían dijeron: no, Señor, es que usted tiene una manera de predicar que dice cosas de frente. Usted habla palabras duras y es difícil seguirlo así. Y se fueron y lo dejaron. Y el Señor le preguntó a Pedro y a los demás discípulos, como lo hemos dicho esta semana bastante: ¿ustedes también se van a ir? En ese momento, en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 65, hay una cosa muy tremenda que el Señor dijo allí. Vamos a leer Juan 6, en primer lugar 37, y luego el versículo 65. ¿Qué dice el versículo de Juan? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Guardemos eso en el corazón. ¿Qué dijo el Señor? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No está hablando de cosas materiales. ¿De qué está hablando Jesús? De almas, de seres humanos. Él dice que la gente que lo seguía a él era porque el Padre le había permitido a esas personas conocer a Jesucristo, a Jesús, a Yeshua, y que era el Padre el que le había dado esas almas a él. Y si el Padre le había dado almas, ahora ¿cómo es que se le están yendo? ¿Y cómo es que Jesús está quedando solo? Y si el Padre realmente le dio a Jesús el privilegio de ser el Salvador, el Mesías, el Salvador de la humanidad, ¿cómo es que al morir él en la cruz del Calvario se ha quedado completamente solo? Entonces, ¿dónde está toda esa multitud de seres humanos que Jesús, gracias hermano, como Hijo de Dios y Salvador, el Padre le ha dado? Mire, es que él dice aquí en este verso: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. El que a mí viene, yo no le echo afuera. Y si él no echó a la gente afuera, entonces fue la gente que lo habían desechado a Jesús. Y todos esos que el Padre le había dado, ¿dónde están ahora? Uno como pastor se pregunta: ¿dónde está ese hermano que la otra vez estuvo tan juicioso en la congregación, que venía a las madrugadas, que venía a los ayunos, que colaboraba tanto en la congregación? Mucha gente viene a las iglesias y está un tiempo y se va. Pues se van porque tienen que buscar una mejor palabra, porque esa palabra no es buena, o se van porque tuvieron una diferencia con alguien de la congregación. Eso puede ser también. O se van porque les queda muy lejos y buscan otra más cerca. Eso está bien. Pero cuando uno se va porque está cansado de que le den una buena palabra, eso seguro tuvo que haber conmocionado a Jesús. Es que yo no,
Él les dijo, mis palabras son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. Pero los discípulos y muchas gentes que estaban allí querían a un hombre de carne y hueso, pero que no predicara solo de cosas del futuro y cosas espirituales, sino que les prometiera que ellos iban a ser reyes aquí, iban a tener una manera de vivir muy buena, iban a ser prósperos. Y Jesús como que no concreta todo lo que Jesús predica, como que es etéreo, como que es del futuro, como que es espiritual, pero queremos un líder acá que nos haga respetar y que nos haga valer. Y él aparentemente no les daba a ellos esa seguridad. Por eso ni siquiera en la cruz se quedaron por miedo de que también los mataran a ellos. Jesús dijo entonces lo siguiente, vamos a estar recordando que él dijo que todo lo que el Padre le diera a él iba a tener que venir a Jesús, vendría a Jesús. Quiero decirle que usted es de Jesús de Nazaret, yo soy de Jesús de Nazaret, porque el Padre un día lo escogió a usted y me escogió a mí. Y porque el Padre decidió a usted darle el privilegio de entregárselo a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Verso 65, iglesia. ¿Qué dice ahí? Dice entonces el versículo 65. Incluso vea el 44 y luego vamos al 65. ¿Qué dice el 44? Veamos el versículo 43 y 44. Respondió Jesús, ¿y qué les dijo a ellos? ¿Qué pasó cuando estaba hablando con ellos? Que entre ellos estaban murmurando. Y para callarlos, ¿qué les dijo? Primero les dijo, no murmuren, ¿cierto? No murmuren entre ustedes, no discutan, no se pongan a discutir por bobadas. Y volvió a recordarles, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y a esos que él dice que atraería el Padre a él los resucitaría en el día postrero. Bendito sea el Señor. Lo mismo dice el 45 y vamos al versículo 65 ahora. El verso 65 dice así, cuando ellos les preguntan, ¿ustedes también se van, muchachos? Ahí en el verso 65 dice lo siguiente, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. O sea que cuando Jesús dijo estas palabras, mire, ustedes están siguiéndome a mí porque es que el Padre me los mandó a mí, me los entregó. ¿Cómo valorarían los judíos al Padre? Todo. ¿Y cómo valorarían los judíos al hijo que está ahí barbado y tiene que ir al baño? ¿Cómo lo valorarían? Este hombre tiene que estar loco. Todos saben que el Padre que creó esto es el único verdadero Dios. Pero este hombre se hace más casi grande que el Padre o igual al Padre cuando dice que el Padre fue el que nos escogió para entregárnoslo a Él. ¿Acaso quién es Él? Un hombre. Para que diga que es que el Padre le está entregando la humanidad a Él. ¿Quién es Él para que el Padre le entregue la humanidad a Él? Este tipo que se cree, este tipo está loco. Entonces esto les dio a ellos una bofetada en la cara, los escandalizó. Y ya entre ellos estaban murmurando. Hermano, ni siquiera porque Dios envió a su Hijo al mundo con una palabra para salvar a la humanidad, la gente, debido a que vive pensando en que se la sabe más que los demás, así mismo como podemos rechazar y juzgar a un profesor de geografía, historia, matemáticas, como podemos juzgar a un líder en la iglesia o a un pastor que es un hombre lleno de errores, el ser humano, debido a las contiendas, al creerse autosuficiente, sábelo todo, el ser humano terminó también haciendo lo mismo con el Hijo de Dios. Terminó rechazando sus palabras y despreciando a aquel que se humilló hasta lo sumo, tomando semejanza de hombre y metiéndose en un cuerpo de carne y hueso que él no los tenía por qué tener. Y ahora él es despreciado por la gente porque la gente vive peleando, la gente vive contendiendo, la gente se vive comparando. Mire, nosotros los hombres vivimos comparándonos. Yo he dicho esto muchas veces en las predicaciones, las mujeres se viven comparando, los hombres nos vivimos comparando.
Está uno en un restaurante y entra un hombre y los demás hombres de las mesas, no son tantas las miradas como las de las mujeres hacia las mujeres, pero a veces los hombres también miramos a los hombres que entran. Y si entra un hombre muy simpático, cuida uno a la señora de uno a ver si lo está mirando, porque los hombres somos así. Y las mujeres también. Y si habla muy duro, este tonto, ¿por qué habla tan duro? Y hay una competencia entre los hombres. Vaya uno de hombre a un gimnasio y encuentra siempre una manada de hombres luciéndose como búfalos para que sea el búfalo más fuerte de la manada con respecto a los demás. En todo los hombres están a ver quién le pesa más la cartera, a quién le pesa más el pecho y el músculo, a quién le pesa más la estatura. Y entre las mujeres pasa lo mismo. Los seres humanos vivimos en una contienda, en una lucha permanente. Tremendo. Hasta por un carro, una bicicleta. Si hay 10 bicicletas, todos son mirando el de la bicicleta de 400 millones. Y si es por carros, lo mismo. Y si es por empleos, lo mismo. Es horrible. Pero al mirar a Jesús, no vieron al que tenía la mejor bicicleta, ni el mejor carro, ni la mejor ropa, ni vieron vieron a un hombre sencillo, manso, y que al contrario escandalizaba a la sociedad de esa época y que los podía meter en problemas. Esa clase de escándalo no era un verdadero escándalo, era una palabra de vida que cambiaría la humanidad, pero la humanidad estaba sumergida en el conflicto que todos tenemos. En este punto que quiero empezar entonces este mensaje clarito, hay de aquellos que vivan en medio de los escándalos, de los conflictos, de los pleitos y de las contiendas, porque no solo pecan ellos, sino porque hacen pecar a la gente. ¿Por qué peleamos? Usted se puede preguntar por qué peleamos los seres humanos. ¿Cuál es el motivo de las peleas? ¿Por qué contendía la gente con Jesús? Porque no estaban de acuerdo con Él, porque no todo lo que Él decía me parece que es así. ¿Y por qué peleamos nosotros? Por lo mismo. ¿Por qué peleamos nosotros? Igual, peleamos porque este dijo una cosa y yo no estoy de acuerdo. Y yo no me quiero quedar así. Este me miró mal y yo tampoco me puedo quedar así. ¿Por qué peleamos? Porque queremos tener la razón, porque queremos ser nosotros los que ganemos en esa cuestión. Si uno no quisiera ganar, no pelearía. Si usted se pone a discutir con su papá, ¿por qué discute con su papá? Porque está diciéndole algo a su papá que a usted no le parece, pero usted no se lo sabe decir de una manera correcta. Usted se lo tiene que decir de la manera que es escandalosa, que es de tropiezo, que es de pleito. ¿Por qué no sabemos hablarle a nuestras esposas? Igual, como hoy hablaba alguien, decía, es que nos la pasamos diciéndole a las mujeres brutas. Muchos de los hombres aquí en Colombia le decimos a las mujeres por cualquier cosa que no lo hacen de acuerdo a lo que nosotros creemos o nos parece, es que ustedes son brutas, es que usted es bruta. ¿Y por qué discutimos? Porque queremos ser o creemos ser más que esa persona que sabemos más. Ya creo que usted me entendió. Pero dice el Señor que hay de la persona que le guste vivir esa vida, contiende con Dios. Y si Dios le hubiera enviado a Jesucristo en la época en que estuviéramos nosotros viviendo, ahora o antes, nos hubiera mandado al Señor, créame hermano que hasta estaría mucha gente peleando con el Señor y en desacuerdo. Y si no fuera yo el pastor de esta congregación, sino que hubiera sido Jesús el que hubiera venido a predicar y Él fuera el pastor, estoy seguro que mucha gente hace rato ya había abandonado la iglesia porque no estarían de acuerdo con Jesús y su manera de pastorear. Porque somos así. Pero a usted que el Padre se lo entregó a Cristo, usted tiene y yo tengo que aprender como Jesús dijo, que Él no nos había enseñado a pelear, ni a contender, ni a gritar, ni a demandar, ni a exigir, que Él no nos mandó a hacer eso, que Él nos pidió que si en el árbol verde le hicieron todo lo que le hicieron, nosotros también no vamos a ser mayores que el Señor. Si a Él lo despreciaron, lo menospreciaron, lo gritaron, lo regañaron, a Jesucristo el Mesías, a usted también lo tienen que regañar, gritar, insultar, menospreciar, por debajear y hacerlo sentir muy mal.
Y si usted no está dispuesto a que le pase eso en la vida cristiana, usted entonces no fue llamado por el Padre. Al entrar en la palabra, vamos a ver Mateo 18:7. Jesús dijo esto respecto de las contiendas. No sé si hay alguien en la cabina que nos vaya a ayudar hoy con los versículos. En el libro de Mateo, por favor, iglesia amada. En el Mateo, el Evangelio según San Mateo o Mateo, a veces yo digo San y la gente dice católico. No, es que era un santo, nosotros también somos santos. Cuando yo digo Mateo o San Mateo, estoy diciendo el santo llamado Mateo, San Mateo. Y alguna gente dice católico, idólatra. No, es que hay gente que contiende por todo. Usted sabe, a mí como pastor lo que me toca que contestar cantidad de preguntas. ¿Usted por qué dijo esto? ¿Y usted por qué dijo San Juan? Debería haber dicho el Evangelio de Juan. Y hay gente que contiende conmigo todos los días a través de la internet y del WhatsApp. Me toca estarle contestando a muchas preguntas, pero le contesto con nobleza y no me pongo a pelear con ellos. Y les pongo versículos, de algunos que entienden, otros que no me creen. Pero trato de responder como Jesús le respondería, con la palabra. No siempre tengo la misma actitud de paz, a veces también me cargo. Pero le pido al Señor que me ayude a contestar bien y que no me pase para no dar mal testimonio. Entonces en Mateo, que ya está puesto allí, 18, el versículo 7 me ayudan. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué aflicción, qué dolor, qué tristeza le espera a quién? Le espera al mundo, porque tienta a la gente a pecar. Vamos a cambiar la versión porque la NTV está cambiando demasiado la interpretación aquí. Se trata es de las personas que hacen, les gusta ser de tropiezo o son de tropiezo a veces sin darse cuenta también. RBC, vamos a leerlo así: hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, o sea, son inevitables, ¿cierto? En el mundo son inevitables, pero para un creyente, ¿usted cree que es inevitable? No, nosotros podemos evitar los tropiezos. Ser de tropiezo o de tropezadero a alguien, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Esto lo dice la Biblia, hay de aquel. Si el Señor Jesús y su palabra me dicen, no sea usted una mujer peleonera, no sea usted un hombre peleonero, no sea usted un hombre contencioso, no sea una persona enojosa, desecha la ira, no te pongas a discutir por tonterías, aún por la palabra no contiendas. Explica la palabra cuando alguien te pregunte, pero de buena manera, no tienes que pelear ni enojarte ni cargarte. Es más, la Biblia prohíbe que nos pongamos a pelear por cosas de la Biblia al punto en que ya comienzan a subir la voz. Eso no es de Dios, ni tampoco eso da testimonio de que Dios está en nosotros. Vamos a ver este siguiente versículo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 14, el versículo 10 y el versículo 13. Romanos allí está explicando que hay personas que dicen, yo guardo el sábado. No, yo no lo guardo. ¿Usted come carne? No, yo soy vegetariano. No peleen por eso. Si usted de verdad, hermano, cree que debería guardar el sábado, aunque se le haya enseñado en la Biblia que no, y usted lo quiere guardar, hágale, guárdelo. No vamos a pelear con usted por eso. Pero si usted ve a alguien que no lo guarda y no lo guarda para Dios, pues no contienda con él. Hay cosas que bíblicamente, hermano, no le van a quitar a usted la salvación, pero hacen que usted contienda con otras personas por cosas que no son tan importantes. No digo con esto que seamos tibios en la doctrina, no. Leamos. Así que tú, ¿por qué juzgas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? La Biblia dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermanos, los únicos que estarán en el tribunal de Cristo son hermanos que se hayan salvado. Pero aún y con todo, aunque fueron hermanos que se salvaron, el Señor le está diciendo a gente creyente, llamados por el Padre para Cristo, ustedes un día van a tener que dar cuentas por cómo actuar, si fueron peleoneros, contenciosos. Y mucho cuidado, porque esto es causa también de la pérdida de la salvación, así le parezca a usted que no. Vamos a mirarlo hoy. ¿Qué dice ahora el versículo de Romanos 14, el 13? Dice así: por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer,
Un poco más adelante en Primera de Corintios capítulo 10, que lo voy a leer aquí, bendito sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 10, dice la palabra de esta manera. Pablo le escribe a una iglesia que estaba cometiendo pecados, aunque era una iglesia que había recibido poder de Dios y que también tenía los dones del Espíritu Santo, pero algunos los estaban manejando mal, algunos estaban embriagando, otros estaban participando en fornicación, adulterio. Y Pablo les escribe a los corintios y les dice estas palabras. En Primera de Corintios 10, el versículo 33 dice, o Primera de Corintios 10, 33 dice así: como también yo de muchos, ¿por qué? Para que sean salvos, para que no se pierdan, sean imitadores de mí, dice el otro, como yo imito al Señor Jesucristo. Eso lo dijo él porque la gente estaba, hermano, haciendo cosas que hacían caer a otros también. Un poco más, en Primera de Corintios también, vamos a mirar Primera de Corintios 3:3, en el capítulo 3, en el versículo 3. Pablo les dice a ellos que no andan bien y que están contendiendo en esa iglesia, tienen peleas y pleitos. Primera de Corintios 3:3. Les dijo que ellos eran también todavía carnales. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había en esa iglesia? Había celos entre los hermanos, habían, ¿qué más? Contiendas. Dice Pablo, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Muchos de ellos decían, a mí me gusta más el predicador fulano. Está bien que a uno le guste más un predicador que otro, pero para ponerse a pelear por eso, no. Vamos a ver entonces aquí en la palabra del Señor a Jesús, ¿cómo actuó? Mateo 17, 27. Libro de Mateo, Mateo capítulo 17. Encontramos a Jesús sorprendido de que le estén cobrando los impuestos. Y no es que Jesús nos esté enseñando a no pagar impuestos. Capítulo 17, el versículo es, permítame, Mateo 17, 27. Vamos a leerlo desde el versículo anterior, el 14. No, un poquitito más adelante. Perdón, yo estoy acá, Mateo 17. Ahí está, en el 24. Ya estamos allí. Dice, cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobran las 2 dracmas, que era que ellos debían pagar eso como un impuesto que había para el templo. Y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Qué contestó Jesús? ¿Sí? Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? O sea, ¿a quiénes que le cobran los reyes el impuesto? ¿A los extranjeros o a los propios? ¿A los hijos o a los extraños? ¿Y qué contestó Pedro? Y cuando respondió de los extraños, Jesús, ¿qué le dijo? Entonces los hijos están exentos. Entonces los hijos están exentos. Con esto le quiero explicar algo. Si fuera Jesús el que estuviera gobernando hoy, no pagarían impuesto a los reyes de la tierra, los hijos de Dios. ¿A cuánto les parece una maravilla eso? Wow, una maravilla. ¿A cuánto los molestan los impuestos? Molestan permanentemente y quieren sacar cada vez más. Pero el Señor, por causa de no ser de tropiezo a otra gente que podía estar viendo, ¿sí vieron a Jesús? No paga impuesto. Y él dijo, yo lo pago. Para que nadie se incomode, yo lo pago. En estos días acaban de aprobar en Florida Blanca la primera ley, oiga, cosa buena, que las iglesias que demuestren que el lugar es una congregación y que las escrituras están a nombre de la congregación, quedan exentas del impuesto predial. Eso está bueno, ¿cierto que sí?
Tenemos que llegar a eso. Cuando dejen de molestarnos, bendito Dios, vamos a tener una grande bendición. Pero le voy a decir algo. Jesús, sin embargo, pagó el impuesto y dice lo siguiente, mira, sin embargo, dijo él, para que no los ofendamos. ¿Por qué lo dijo Jesús? Bueno, alguien podría decir, Jesús es hipócrita, diría alguien, porque él no quería pagarlo y se sintió obligado a pagarlo. O sea que Jesús hizo algo, aparentemente, que a él no le parecía, que él no estaba de acuerdo, pero sin embargo lo hizo para no afrentar, para no ofender a los demás. Yo le estaba diciendo a los hermanos el día del ayuno que venía hacia acá en la noche con mi esposa y por allá arriba cerca del colegio New Cambridge, de repente sentí que alguien me pitó, pero ya enfrente mío. Y como es de noche y el carro mío es un poquito más alto, yo volteé a mirar así a ver quién pitaba de esa manera. Y de repente yo le hice al conductor, le hice así, pues que no sabía por qué me pitaba, ¿no? Le hice así y mi esposa dice, no pelee, o algo así parecido. Y de verdad que esa actitud es una actitud que puede ser vista, el tipo me está retando. Y aquí en Santander la gente, ¿qué nos vamos a dar en la cara? Porque eso es de una, ¿qué? ¿No le gustó? No. ¿Por qué será que tendemos a eso? Entonces, lo mejor es no hacer lo que a esa persona no le agradaría que yo hiciera. Pero a nosotros la carne, ¿qué nos manda? Averigüe qué pasó, mire a ver qué quiere, qué le pasa, qué no le gustó. Y ahí estamos pintados nosotros. Y por eso mucha gente ha muerto. Dios nos guarda y nos libra, pero nosotros nos metemos en problemas gratis. Me contaba mi hijo Juan Pablo que venía de viaje, estaba en Bogotá en su moto, y cuando venía hacia Bucaramanga, yo siempre, en donde Dios me pone a orar por mis hijos, yo me pongo a orar por ellos, donde esté. Me llega el mensaje y yo de una vez oro, Padre, protege a mis hijos. Y estaba preocupado porque mi hijo salía y yo, Señor, empecé inmediatamente, Padre, guárdalo, líbralo del espíritu de muerte, de accidente, de tragedia, de todo. Y ore, y ore, y ore, y reprenda. Pero fue mucha la alegría cuando yo llegué al parqueadero donde vivo y encuentro que ya estaba mi hijo ahí en la moto, acababa de llegar y estaba quitándose todo lo que trae, maleta, todo. Y yo por dentro dije, uy, bendito sea Señor, lo trajo sano y salvo, porque uno se preocupa por los hijos así estén viejos. ¿Y cómo te fue, papi? Dijo, papá, me libré de la muerte como 2 veces. Dios me libró. Hijo, ¿de verdad qué pasó? Dijo, papá, fue algo sobrenatural. Sobrenatural. ¿Por qué? Dije, papi, porque hay un peaje grande y hay una parte para las motos. Y apenas yo vi el pedazo para las motos, pues me fui al pedazo de las motos. Pero alcancé a ver que había alguien ahí parqueado, donde debería no estar parqueado un carro porque es para las motos. Sin embargo, me metí por ahí porque ahí era donde debía yo pagar. Creo que las motos no pagan, es la cosa, pasan por ahí. Así es la cosa. O en ese lugar es así. Y me dice, papá, entonces yo pues aligeré porque yo podía pasar por ahí. Pero lo curioso es que cuando yo paso, sentí un viento raro, extraño. Una cosa que sonó como... Y yo dije, ¿esto qué fue? Cuando volteo a mirar, papá, un hombre, una persona de uno de los carros, cuando yo iba a pasar, él abrió la puerta. ¿Y usted sabe lo que puede pasar cuando un hombre viene en una moto rápido y le abren una puerta? Pero lo curioso es que dice él, papá, la moto pasó de una manera sobrenatural y cuando la llanta trasera de mi moto acaba de pasar, es que sentí que la puerta estaba pegada ya contra mi moto, pero ya no la pude tocar. O sea, fueron milésimas de segundo para que mi hijo hubiera terminado estampillado o muerto o le hubiera hecho daño a una persona. Y entonces mi hijo me dice, papá, yo paré asustado. ¿Esto qué fue, Dios mío? Me acabas de librar de morirme. Y volteo a mirar, y yo volteo a mirar, y sale el del carro y me dice, ¿qué? A ver, ¿qué?
Como que dice, ¿qué le gustó? ¿No? ¿O qué? Oiga, se pudo morir el tipo. Se pudo morir mi hijo. Y todavía hay gente que Dios, salvándola de la misma muerte, contienden no sabiendo que Dios le acabó de librar incluso del infierno. ¿Qué tal que esa persona que le hubiera abierto la puerta a mi hijo lo hubiera atropellado, estuviera sin salvación? Que ese hombre estuviera sin conocer a Jesucristo y hubiera terminado estampillado en la moto de mi hijo. Y también mi hijo se va para el cielo porque él tiene su relación con Dios, y el otro se va para el infierno. Yo no lo conozco. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta que Dios puede estar trabajando en nosotros en un momento en que nosotros, en vez de estar discutiendo, deberíamos estar agradecidos por lo que nos está pasando? Dios cuida a los que son de Él, porque dice que Él nos guardó incluso desde antes que nosotros fuéramos de Cristo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros vivimos cargados, no reconocemos la mano de Dios salvándonos de diferentes situaciones. Hoy tenemos que hacer una oración porque a uno de nuestros hermanos aquí en la congregación, anoche a las 11 de la noche, algo así, se estrellaron y se salvó nuestro hermano, y su esposa está siendo operada hoy, esta noche. Se fracturó la cadera y la clavícula y está en la clínica, pero pudo haber sido la muerte de los 3 ocupantes. Me dijo el hermano, ahora que hablé con él, que el carro quedó pérdida total del vehículo. Y este hermano es un hermano de nuestra congregación, le sirve al Señor, sirve en otro ministerio. ¿Cómo fue? Dijo el pastor, en ese momento yo sentí, antes de subirme al carro, pues que me quedara atrás con mi esposa, adelante va manejando otra persona, pero yo sentí no irme con la persona que va adelante, sentí irme con mi esposa, y no subí adelante, pues el que iba adelante tampoco le pasó nada, pero sentí irme al lado de mi esposa. Cuando Dios pone los sentires, cuando Dios se está moviendo, porque nosotros estamos en las manos del Señor, Él nos está guardando. Pero si yo me pongo, hermano, en una actitud de siempre, en todo lo que Dios me permite, pruebas y dificultades, reniego, aleteo, grito, demando, maltrato, llega un momento en que yo me voy a morir en una actitud que no corresponde a un hijo de Dios, y todo lo que yo había ganado, como dijo Pablo, no vaya y sea que yo, habiendo sido heraldo, después venga a estar en la cola, o lo peor, vaya a perder la salvación de mi alma por no cambiar mi actitud de vida. Que Dios nos ayude, hermano. Cuando Jesús dice, paguémoselo, ¿por qué? No me gusta, no estoy de acuerdo, pero lo hago para no molestar a esta gente. Así termina el versículo. Sin embargo, dice Mateo 17:27, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrale la boca y hallarás un estatero, una moneda de esas, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús le pagó los impuestos al que estaba con él. Si alguno está por ahí debiendo impuestos, levante la mano. Vamos a pedirle al Señor que nos bote el pescado del estatero, porque si estamos con Jesús terminaremos pagando también los impuestos. Dice que el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Pues mire, el mejor árbol se llama Jesús de Nazaret. Es el árbol, hermano, precioso en la vid. Si estamos con Él, Él nos dará. Pero a veces maldecimos mucho, ¿cierto? Maldecimos demasiado y vivimos maldiciendo al gobierno por lo de los impuestos. Y a veces se nos puede cerrar la puerta por estar maldiciendo, aunque sí, no es justo algunos impuestos. Después un día trataremos el tema de los impuestos que está en la Biblia. Pero mientras nuestras palabras sean palabras duras, pasamos por épocas duras. Cambiemos nuestra manera de hablar, iglesia. Hablemos como le agrada al Señor. Un poquito más adelante, ya vamos a terminar. He encontrado esto. Pablo también tuvo que aprender eso. Pablo era de los que iban adelante y hacía lo que tenía que hacer, no importara quién se muriera. En 2 de Corintios 6, voy a leerlo en mi Biblia, pero lo vamos a proyectar allí en la pantalla. Vamos a leerlo un momentito. 2 de Corintios, el capítulo es el 6, 2 de Corintios 6. Allí creo que lo están proyectando ya en la pantalla. Muy bien.
Dice allí, entonces vamos a verlo acá. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Nosotros, segunda de Corintios 6, vamos a verlo desde el 3. Gracias. No somos motivo de tropiezo para nadie. No somos motivo de tropiezo para nadie. Para que tampoco nadie, ¿qué? Para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. ¿Qué más? Sin embargo, aunque él no hacía eso, a él se lo hacían. Más bien siempre damos muestras de que somos ministros de Dios. ¿De qué manera? Con mucha paciencia, en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias. ¿Qué más? Vamos hasta el 10. En los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra. ¿Y qué más recibía? Deshonra. ¿Qué más recibía él? Mala fama. ¿Cómo era que Pablo recibía mala fama si él dice que no seamos de tropiezo para nadie? Mire, yo puedo tener muy mala fama, pero no por culpa mía. Hoy, precisamente, no quitemos el versículo. Voy a hacer algo que a muchos les va a disgustar. Hay gente que cree que porque una persona tiene modos económicos es motivo de envidia y de burla. Y eso se llama, hermano, envidia. Yo no sé por qué hay gente que cree que no deberían haber cristianos bendecidos, sino cristianos todos en la pobreza. Que para ser un cristiano recibido en el reino de los cielos, tiene que ser un cristiano zarrapastroso para que sea bendecido. No, hay cristianos pobres, hay cristianos con poco o poco más, y hay cristianos ricos. Resulta que hay gente que en Colombia ha cogido como costumbre que si un día condenan a una persona que tiene modos económicos o es una familia de nombre, bien hecho. Esos de esos ricos miserables que les toca, ojalá que también sientan lo que sentimos los pobres. Esa es una manera muy mala de hablar, de vivir y de pensar. Como la persona que tiene en su corazón siempre menospreciar a otros porque no tienen, lo mismo pasa. Hay personas de situación económica muy alta, y muy baja también, que viven maldiciendo al que tiene y hablan mal de la gente que tiene dinero y viven resentidos, y sus palabras son un tropiezo para que Dios los bendiga. Hace un tiempo, X persona, bueno, Dios me puso a orar por X persona. Ya no va a ser X persona porque se va a saber por quién les digo que estuve orando y estoy orando. Y esa persona, alguna vez yo hablé con ella para X circunstancia y no me pudo atender, pero más adelante me quedó el teléfono en el celular. Y una vez que vi a esa familia pasando por una situación difícil, a él y a su hermana los pensaban condenar por los problemas y los errores de su hermano, porque su hermano cometió un hecho muy horrible. Murió una niña en circunstancias muy desastrosas en Bogotá. Pero los estaban condenando a él y a su hermana como culpables o coautores casi del delito. Yo me acordé cuando apareció esta demanda contra ellos que yo había hablado con él y que lo tenía en mi celular. Y decidí mandarle un mensaje de aliento. Y empecé a mandarle mensajes de aliento, no a toda hora, pero apenas Dios me lo ponía, yo oraba por él. Y le decía, adelante, y le decía, Dios, regálame un mensaje para esta persona. Porque muchas personas no saben que cuando en la familia alguien comete un pecado, el que cometió el pecado es ese. Pero no tiene por qué pagar la mamá, el papá, los hijos, los abuelos, y toda la familia tienen que pagar por el error de una persona que ha cometido una cosa horrible. Y somos injustos y condenamos a los seres humanos y nos convertimos en personas que con la boca destruimos. Y hay mucha gente llena de fuego, de veneno. Y yo miraba los comentarios que le hacía a la gente
cuando Caracol, RCN y los noticieros internacionales hablaban del juicio de estos dos hermanos. Y cuando yo vi las palabras que la gente usaba, me dio tristeza. Esta gente de modos económicos, esta gente de apellidos, claro, todos se tapan con la misma cobija, que los condenen, que les metan no sé qué, o que hay gente que desea las cosas peores para otros. Y empecé a orar porque yo me imagino el dolor de sus padres, el dolor de ellos, sea como sea. Y hoy, esta mañana, que alguien me compartió la noticia de que los acababan de liberar, fueron absueltos. Me dio mucha alegría porque había estado mandándole mensajes y motivándolo, y él me contestaba, me decía pues que gracias, en términos muy afectuosos, humanamente, espiritualmente hablando. Y hoy que me dio mucha alegría y estaba en mi devocional, le dije: Señor, ¿qué le digo? ¿Qué mensaje le mando? Lo acaban de absolver con su hermana, ¿qué le digo? Y el Señor siempre me usa a mí para enviar palabra de Dios, el Evangelio. No hablo mucho yo, le mando versículos. Y le dije unos versículos, le puse unos versículos y le mencioné unas palabras, y me contestó con unas manitos así pegadas de agradecimiento. Entendí el momento tan duro que habían pasado, porque yo también paso por momentos difíciles de persecución, de deshonra, de mala fama, y esto es horrible, horrible, horrible. Y cuando uno ha vivido esto, uno sabe lo que se siente y lo que la familia sufre al ser deshonrado un ser humano de una manera infame. Y cuando le contesté el mensaje, el Espíritu Santo me tomó de una manera tan tremenda que me quebrantó y comencé a llorar en la presencia de Dios. Y mientras lloraba en la presencia de Dios, el Espíritu Santo me ponía en mi corazón que cuando uno hace lo que dice la Biblia, que al que honra, honra, pero también dice que al que llora, lloremos juntamente con él. Y que riamos con el que ríe, y que oremos también por el que está en necesidad. Que si nosotros hacemos esto, en esto seremos conocidos que somos hijos de Dios, en que no levantamos los dedos acusadores, sino que tenemos misericordia. Como nuestro Dios tiene misericordia, nos pide que nosotros seamos hijos de misericordia. Un cristiano evangélico no debe ser, un verdadero cristiano evangélico no es la persona que todos los días anda compartiéndole a otro: mire, le mando lo que hizo fulano, démosle garrote a fulano, que metan preso a sutano, que se meta candela a tal parte. Un cristiano no vive en esa actitud de odio, de rabia, de resentimiento. Un creyente tiene que tener el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo nos lleva a perdonar. ¿Qué dijo el Señor a los que lo vituperaban en la cruz? Padre, perdónalos. A la mujer adúltera: mujer, yo no te juzgo, vete, no peques más. Siempre la actitud del Señor fue de perdón, de misericordia. Con los únicos que el Señor fue motivo de escándalo es a los que le decía la verdad, porque ellos se consideraban a sí mismos más limpios que los demás, más blancos que todos, más excelsos, más grandiosos, más gloriosos que los demás hombres. Y les dijo: ustedes por dentro, por fuera están como una sabanita limpia, una pared blanqueada, pero por dentro yo, dice el Señor, veo huesos de muerto. Estaban muertos espiritualmente. Amado hermano, no necesitamos estar mostrando nuestra misericordia, nuestro amor, pero Dios en secreto conoce lo que nosotros pensamos y lo que hacemos con la gente. Y cuando le mandé este mensaje, me tocó el Espíritu Santo y me puse a llorar de alegría. Yo no sé por qué me puse a llorar de alegría. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor de la misma manera dice que juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no use la misericordia. Y de la manera como tú mides a los demás, Dios te va a medir un día. Y de la manera como tú hablas y rajas y haz palo de aquel y de fulano y hablas mal de perano, así mismo Dios te tratará como tú tratas a los demás. ¿Cómo tratas a tu papá? ¿Cómo tratas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tus hijos, a tu hija? ¿Cómo lo tratas? A los gritos, a las patadas. ¿Esa es la manera en que tratamos a los seres que amamos? A nosotros los creyentes el Señor nos manda que incluso aunque hagan lo que hicieron con Pablo, miren lo que Pablo dice: recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama, se nos considera ¿qué? Mentirosos, pero somos veraces. ¿Qué dice el 9 y el 10? Ya para finalizar, dice Pablo: desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. ¿Qué más? Mire, ese hermano que me escribió,
que yo quién sabe qué barbaridad había hecho en la vida para que la iglesia estuviera así de vacía. Me decía, usted algo hizo, pastor, usted, por eso es que Dios lo tiene condenado a esa miseria de iglesia que usted tiene. La gente juzga, hermano, y no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Qué terrible es eso, iglesia. Pero Pablo dice, parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Bendito sea el Señor. Le damos un aplauso al Rey del cielo. Poderoso es el Rey de la gloria, aleluya. Y en la parte con la cual voy a despedir, compartía a algunos hermanos esta enseñanza. Evitemos, hermano, el hacer esto. Jesús le dijo a sus discípulos que Él les prevenía para que ellos no fueran a entrar en esto de las contiendas y de los pleitos. Vamos a mirar estos últimos versículos con su paciencia y su amor. Veamos Juan 16, del 1 al 4, iglesia. Juan 16, del 1 al 4, que lo vamos a proyectar allí en la pantalla. Y por eso el Señor también dijo esto: en esto se conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros, en que son unidos, en que no hay divisiones, en que entre ustedes no hay esos conflictos que hay en la gente carnal. En eso se conoce que ustedes son mis hijos. ¿Qué dijo aquí? Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezo. ¿Qué más? Hasta el 4. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que le está rindiendo ¿qué? Que le rinde un servicio a Dios. El versículo 4. Bueno, y el 3 dice, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se lo había dicho. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. En el mundo, dice el Salmo, tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. No deje que la tristeza lo coja. Venza esa tristeza que el mundo le lanza. Usted, el Señor dijo clarito, lo mando como una oveja en medio de lobos. Él nos mandó a nosotros que no nos dejáramos consumir de la tristeza, ni de esa depresión o de esa ansiedad de vivir en un mundo que nos despreciará porque somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Llegará un momento en que Dios nos levantará a nosotros la cabeza y nos levantará delante de la vista de todo el mundo que nos desprecia. No importa lo que digan de usted, no importa lo que hagan contra usted. Tenemos un Dios que sí nos conoce, que sabe qué hay en nuestro corazón. Amado santo que me está escuchando, el mismo apóstol Pablo dijo, trabajo hasta el cansancio, lo acabamos de leer también, o está en Corintios 4 del 12 al 13, lo voy a leer yo. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución, nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos, en esta versión de la RBC. Pero a pesar de eso, dijo él las siguientes palabras. Vamos a estar de pie y las leemos allí de pie. Dijo el Señor que nosotros debíamos tener una blanda respuesta, que la blanda respuesta siempre aplacaba la ira. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra, ¿de qué manera? Sea vuestra palabra siempre. ¿De qué manera? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Debemos pedirle a Dios entonces al terminar este servicio, Señor Jesucristo, tú que eres el ser humano que más contradicciones, dice la Biblia, que recibió contra él mismo, que amándonos escupitajos en la cara, que queriéndonos golpes en un lado y en otro.
Siendo rey, le pusieron un manto púrpura, le dijeron: rey, majestad, ¿nos le arrodillamos o qué? Que siendo él profeta, le pegaban en la cara y le vendaban los ojos, y decía el que le pegaba: a ver, dígame quién de los que está aquí le pegó, profetice, a ver, profetice. Si usted es profeta, profetice quién le dio de nosotros el puño más duro. Y aún con los ojitos reventados, la cara reventada a golpes, ellos burlándose de él porque era el verdadero profeta, el verdadero rey. Dice la Biblia que él se sometió a todo eso por amor a ti y por amor a mí. Dice el libro de Isaías: como cordero mudo fue llevado. ¿A dónde? Como un cordero mudo, al matadero. Eso lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A usted no le gustaría tener ese rey tan hermoso? ¿No le gustaría ser de un rey como él, santo, perdonador, sublime de gracia, en vez de ser de un rey soberbio, altivo, mandón, injusto, opresor, en vez de ser de uno que se dio a sí mismo por ti? ¿A qué novia no le gustaría un novio que sabe que él le dará todo lo que ella necesite y no le reclamará ni le echará en cara un día? Esta novia es la iglesia, y este novio es Jesús de Nazaret. Si usted quiere vivir una vida de verdad como corresponde, el día de mañana, dice la Biblia, ya allí donde nos va a llevar a vivir el novio, dice: allí no habrá lágrimas, allí no habrá dolor, allí no llegarán cuentas ni recibos. Si usted quiere ir a donde yo quiero ir, solo le digo: escójalo ahora mismo y no pierda de vista su enseñanza cada día. Búsquelo en la mañana, búsquelo al mediodía, como dice la canción, búsquelo en la noche, piense en él, y su corazón va a acordarse de todo lo que él se humilló hasta lo sumo, y usted va a aprender a responder de otra manera. Si usted humilló, si usted fue de tropiezo, usted todavía hace escándalos, gritos, manotea, arroja cosas, dice barbaridades, le pega a la mesa, arranca la ropa, si usted todavía tiene todas estas clases de actitudes, cuidado, porque Satanás está cogiendo parte de su vida y usted no se la ha entregado completamente al Señor. Puede ser que sí, pero esta actitud nos habla de que un garfio de Satanás nos tiene agarrada la lengua, el corazón y la mente. Vamos a orarle al Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Ayúdame a cambiar todas estas actitudes y enséñame a humillarme. A pesar de que aún no me guste algo, yo pueda decir o pueda mejor callar. Como tú responderías, enséñame a responder. Maravilloso Jesús de Nazaret, el mundo no nos querría, dice tu palabra, y así está pasando. Pero aunque el mundo, Señor, nos desprecia, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias por haberme abierto la puerta y gracias por darme lo mejor. Tu palabra más maravillosa ha tocado mi corazón. Te amo, Jesús de Nazaret, me entrego a ti. Dile, amigo, que estás por primera vez oyendo este mensaje, dile: Señor, el vil y el menospreciado de las naciones, la piedra de tropiezo del mundo, ¿quién eres tú? Yo sí, Jesucristo, decido entregarme a ti. Aunque el mundo no te dé valor, yo, Señor, encontré lo más precioso de mi vida, la roca de mi salvación, y me entrego a ti. Te acepto, Jesús de Nazaret, precioso Yeshua, me entrego a ti de corazón y te pido que entres a mi vida y me enseñes a vivir esa clase de vida que el mundo casi no conoce. Manténme firme hasta el día en que tú vengas, Señor, y gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle una alabanza al Señor por su palabra, por su grande amor y misericordia con nosotros. Amada iglesia, le recordamos que en esta semana estamos nosotros el próximo, de este domingo en 8, teniendo un culto unido a las 9 de la mañana. Tendremos un compartir, una hermosa actividad, hermosa porque vamos a estar integrándonos y deliciosa porque vamos a tener un rico almuerzo. Ayúdenos, apoye esta actividad. Nos vamos a casa, vamos a ofrendar. El que desee hacerlo, tenemos aquí las cajitas de las ofrendas y de los diezmos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Bendice a tu pueblo. No dejes que decaiga nuestro corazón,
ni en los momentos más difíciles. Levántanos del muladar, Padre del cielo, y haznos sentar en la mesa con los príncipes de tu pueblo. Bendice hoy al dador alegre y ayuda a tu pueblo para que no pase por estas horribles necesidades. Hoy rogamos, Señor, por la vida, la esposa de nuestro hermano Cider Padilla, quien está siendo operada, Señor, en 2 partes de su cuerpo. Pedimos que salga libre de todo mal de esa cirugía, sácala y ya, Señor, la declaramos desde ya en tu nombre, sana y libre, dando testimonio de tu poder. Gracias por haberle salvado de la muerte. En el nombre de Jesús, muchas gracias, pastor. Amén y amén. Gloria al Señor. Los hermanos que quieran venir, están los alfolíes acá adelante. El día, este próximo, hermano, domingo, tendremos culto normal, 7 de la mañana y 10 de la mañana. Les recordamos también que los hermanos que deseen seguir apoyando las actividades que estamos haciendo en el salón de reuniones arriba en Betania, no se les olvide, les doy las gracias a los que nos han fortalecido con un toque del Señor en su corazón también, que los ha tocado para ayudarnos. Dios les bendice y les bendiga a los que quieran apoyar esta labor. Y a los hermanos que deseen estudiar, iniciaremos el estudio del nivel 2 nuevamente el miércoles. Desde el miércoles de la semana entrante iniciamos el nivel 2 nuevamente a las 7 de la noche en este lugar. Dios les bendiga, yo estaré dictando la clase. Nos vamos a casa, vamos a estar de pie. Si alguien tiene un milagro que pedirle al Señor, vamos a pedirle ese milagro al Rey. Padre, hemos puesto delante de ti toda nuestra vida. Si algo no te lo hemos entregado, perdónalo. Ayúdame a entregarme de corazón. Hoy, Señor, te entrego mi necesidad. Esta iglesia, este hermano, esta hermana, en el país, aquí en este lugar o a través de la radio, necesitan una respuesta, y tú eres el Dios de todas las respuestas buenas, las que sirven, las que vienen de ti, que no hacen llorar, que no dan tristeza. Esa bendición te la pido para esta casa, para esta familia. Rey amado, Rey poderoso, no nos dejes en vergüenza, y a esta familia sácala de esta situación. Llévanos con bien a casa, guarda a Colombia y a estas naciones como guarda a Jerusalén, en el nombre de Jesús, amén. Y todos decimos amén. Dios me les bendiga. El líder de jóvenes, el pastor de jóvenes. Si hay boletas aquí disponibles, están en las manos del hermano John. Las boleticas entonces para la actividad, el que quiera de una vez apoyarlas, ya están acá. Dios les bendiga a todos. Este domingo 18 de agosto te invitamos a apoyar nuestra actividad Pro Templo. Delicioso mute con arroz, yuca y ají por 10,000 pesos. O carne, chorizo, papa, yuca y ají por 15,000 pesos. Adquiere tu bono hoy mismo. Disfrutarás un lugar de paz y de bendición, ministerio como las águilas.